Bien, buenos días. Hoy vamos a continuar con el tema que nos quedamos la última vez, que es el calor. Esta vez vamos a ver la segunda parte del tema del calor, que tiene que ver con el calor latente. De una vez le presento el material. Está aquí. Bien, primero decirle que la última vez nos quedamos aquí, ¿verdad? Bueno, hablamos un poquito de esto. Dijimos que el calorímetro es un aparato que sirve para medir el calor específico de alguna sustancia, donde por aquí entraba calor, aquí teníamos agua, aquí teníamos una veleta, que lo que hacía era que movía el agua y la hacía aumentar de temperatura. Luego esta agua se ligaba con la, la sustancia y aquí se creaba otra temperatura. Entonces, el calor específico de la sustancia se podía medir por medio de la relación calor entregado igual a calor adquirido, donde teníamos la ecuación de, de conservación así. Lo que ocurre al principio es igual a lo que ocurre al final. Donde este era negativo por el asunto de que el calor entregado era un calor que se le daba a la sustancia, el calor adquirido era un calor que la sustancia adquiría. O sea, y así sucesivamente. Eso era sobre el calorímetro, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver en unos ejercicios después. Luego tenemos esto, calor latente. Esto es lo que yo quería. Recuerden que en primaria a nosotros nos enseñaron de los estados de la materia: estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Entonces, el cambio de temperatura crea un cambio de estado en la materia. Donde está más rojo significa que la temperatura es más caliente. Y donde está menos rojo significa que la temperatura está menos caliente. Entonces, cuando se cambia de un estado sólido a líquido, esto se llama fusión. Cuando se cambia de un estado de líquido a gas, esto se llama vaporización. Y así, de gas a líquido, condensación; de líquido a sólido, solidificación; de gas a sólido y de sólido a gas, sublimación. Eso es lo que se llama el cambio de estado. Es hecho por una temperatura. Entonces, el calor latente es el calor que absorbe o libera la materia para cambiar de estado. O sea, ese calor, esas flechitas que ustedes ven ahí, que dice fusión, solidificación, condensación, esas flechitas son el calor que se entrega a la sustancia para que éste cambie de estado, y el calor que absorbe o el calor que libera la sustancia o la materia. Entonces, eso es lo que es el calor latente. El calor que absorbe o libera la materia cuando cambia de estado. Entonces, cuando la materia absorbe calor, se llama estados progresivos. Cuando se va de sólido a líquido y luego a gaseoso, eso es cuando la materia está absorbiendo calor. ¿Qué pasa eso? Pero cuando la materia libera calor, es cuando se está en un estado regresivo, o sea, de gas cambia a líquido y luego cambia a sólido. Eso es estado regresivo.
Bien, entonces eso es lo que es el calor latente. Ahora, en el calor latente, bueno, primero, el calor latente tiene esta formulita, esta, donde la Q viene siendo el calor que se absorbe o se libera. La L viene siendo el calor latente. ¿Cuál calor? O el calor de fusión, el calor de solidificación, el calor de vaporización, el calor de sublimación y así. El más y el menos, bueno, la M es la masa del material, del líquido, la materia. El más y el menos lo que indica es que cuando esto está positivo, es un estado progresivo o estado de absorción de calor. Y cuando es negativo, es un estado regresivo o un estado eh, de, de regresión de calor, o sea, de liberación de calor. Esto es del calor latente. Cuando hablamos de calor de fusión, podemos poner una LF. Cuando hablamos de calor de vaporización, podemos hablar de una LV y así, o sea, ir identificando. Porque estos calores, este calor latente tiene sus tablas, tiene sus tablas. O sea, miren aquí. Aquí tenemos el calor de fusión y la temperatura de fusión. ¿Qué significa esto? Recuerden que fusión es lo que va de sólido a líquido. O sea, cuando la materia cambia de una materia sólida a líquida. Entonces, aquí lo que me da es la temperatura cuando el agua cambia de sólido a líquido. Esta temperatura es la temperatura tope para que el agua cambie de estado. O sea, por debajo de cero se mantiene sólida. Por encima de cero se congela, se descongela y se mantiene líquida. Y este es el calor de fusión, o sea, el calor que necesita el agua para que llegue a 0 grados Celsius. Ese calor que está ahí, 80 calorías sobre gramo. Ese es el calor que necesita el agua para llegar a 0 grados. Así yo puedo hablar del hierro, que necesita una temperatura muy alta para que cambie de estado. O sea, está sólido y ahora se va a cambiar a líquido. Entonces necesita esta temperatura para cambiar a líquido. Entonces, esta es la temperatura que necesita el hierro para cambiar de estado. Claro, esto es calorías sobre gramos. Calorías sobre gramos. Claro, el hierro es un metal bien pesado, significa que tiene mucha masa y este numerito que está ahí puede aumentar. Si son 1 kilogramo de hierro, esto sería multiplicado por 1000, y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el calor de fusión. También tenemos lo que es el calor de vaporización. Mírenlo aquí, esa es la tablita. Recuerden que vaporización es de líquido a gas. El agua necesita una temperatura de 100 grados Celsius para volverse gas. Significa que necesita esta cantidad de calor para que llegue a esa temperatura que está ahí. Entonces eso es lo que se llama calor de vaporización. Ya después que el agua está en líquida, necesita un calor de vaporización, un calor latente, que la haga gas. Muy bien. Entonces, por aquí tenemos lo que es la transferencia de calor. Esto de la transferencia de calor es muy importante porque la transferencia de calor me lleva a los materiales que absorben bien el calor. O sea, el calor puede ser conducido de 3 formas: por conducción, por convección y por radiación. Conducción es la forma más común. Este niño tiene una barra de metal aquí.
el fuego calienta la barra y lo que hace es que el niño siente en su mano el calor. Eso se llama por conducción. La niña está adquiriendo un calor por convección. El aire que está entre el medio de la niña y el fuego se está calentando. Entonces la niña no está topando el fuego y tampoco tiene algo que conduce el calor, sino que el calor se está conduciendo directamente desde el aire. Eso se llama calor por convección. Y el calor por radiación es el calor que lo transfieren las ondas electromagnéticas. Un ejemplo, el sol. Cuando ustedes están debajo del sol, sienten calor, porque los rayos de sol, que son ondas electromagnéticas, chocan con su piel, con su cuerpo, y por eso ustedes sienten ese caliente, ese calor del sol. Eso es calor por radiación. Entonces, esto de la conducción del calor, la transferencia de calor, nos lleva a lo que es la conductividad térmica. La conductividad térmica es una propiedad que tienen los materiales, las sustancias, de transferir el calor. Un ejemplo, aquí la plata está como el primer material como conductor térmico, o sea, que la plata es el metal que mejor conduce el calor, el cobre le sigue y así sucesivamente. Así también hay líquidos que también conducen muy bien el calor. Aquí tenemos la ley de Fourier, una formulita que a, nos ayuda a, a determinar el calor que está entrando por un área específica. Un ejemplo, por la ventana yo la cierro, por el cristal de la ventana choca el sol y el sol lo que hace es, eso lo que hace es que cambia la temperatura aquí en mi cuarto. Entonces esa temperatura que cambia, eso es por la conductividad térmica del sol que choca contra la ventana y llega hasta aquí. Eso nosotros lo vamos a ver en un ejercicio, eso lo vamos a ver después. Así que no preocupemos por eso ahora. Bien, ya esto nosotros lo vimos. Bien, entonces todo eso era lo que yo quería mostrarle. Vamos a ver, ¿alguna pregunta con esto? ¿Alguna aclaración? ¿Alguna curiosidad? Vamos a ver. Ok, si no hay ninguna, entonces vamos por favor